¿Podemos confiar en que el texto bíblico se mantuvo fiel a través de los siglos? Sí, de todas maneras. Pensar lo contrario implica creer que, a ver, le doy un ejemplo, precisamente con el tema Westcott y Hort, en relación a Nestle Aland, que ellos obviamente no creían en eso, en la preservación del texto, pero le hizo una zancadilla en un debate en YouTube a un contrincante mío, porque él decía, en una conferencia les decía exactamente lo contrario que vuestro servidor. Decía, los copistas iban a cometer errores, necesariamente iban a cometer errores. En primer lugar, eso es poner en duda el poder de nuestro Señor para preservar su palabra. O sea, es cierto, es un acto de fe, pero es un acto de fe que es pertinente para un cristiano. O sea, si no, él me decía, él me respondía, yo creo en la infalibilidad de la escritura en su forma original. Pero entonces eso es decir literalmente que, ok, Pablo tuvo la palabra de Dios verdaderamente inspirada, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el personaje bíblico que usted quiera, pero nosotros no. Entonces, eso es literalmente creer en un Dios, ok, que se dio el trabajo de revelar su palabra y se quedó sentado de brazos esperando, vamos a ver qué pasa. O sea, por un lado, eso ataca la soberanía de Dios, en segundo lugar, ataca el poder de Dios. Y tercero, está ya el tema netamente histórico. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los encargados de mantener y preservar los textos en su plenitud y exactitud eran gente muy devota a su trabajo. No era gente que, o sea, en el caso del hebreo, ya sea en el Antiguo como en el Antiguo Testamento, originalmente los rabinos, posteriormente los sacerdotes católicos durante la Edad Media que se dedicaron a la copia de textos, era un trabajo tan meticuloso que además de copiar el texto, se daban el trabajo de contar cuántas letras había en el texto original y la comparaban con lo que habían escrito ellos. Y si había una sola diferencia, una letra más o una letra menos, adivinen qué hacían con el texto. Lo quemaban. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no podía ser preservada de manera parcial. Tenía que ser al 100% o nada. Entonces, y más aún, gente que sabía que en muchos casos corría el riesgo de perder la vida. Si es que eran encontrados con el texto bíblico, ¿por qué se iban a dar el trabajo de arriesgar su vida por un texto que tal vez estaba equivocado? No sé, pues es una cuestión incluso de sentido común. ¿Cuántos de nosotros aquí, me imagino que ninguno, estaríamos dispuestos a arriesgar la vida por un texto que no confiamos plenamente en su veracidad? Entonces, a mi opinión, no. La verdad que motivo para que un cristiano como usted o como yo dude de la preservación de la palabra, o sea, lamentablemente creo que los cristianos han sido bastante poco prolijos en ese tema. Insistimos mucho en la infalibilidad de la escritura, obviamente. Pero también, si creemos en la infalibilidad de la escritura, debemos creer también en la preservación de la escritura. Porque si no, le daría la razón a este hombre que me decía, no, en su forma original. O sea, que solamente Pablo y los demás personajes tuvieron el texto, la verdadera palabra de Dios. Pero pensar lo contrario es creer que ustedes y yo no tenemos plenamente la palabra de Dios. O en otras palabras, una herejía. Gracias. Bueno, damos gracias al Señor porque la preservación de las Sagradas Escrituras ha sido una de los roles fundamentales de Dios para llegar hasta nuestros días con la sana palabra del Señor y el mensaje de salvación. Hermano Andrés, usted nos mencionó la Declaración de Chicago y nos gustaría si puede ampliar un poco más respecto de la importancia que tiene esta declaración en el mundo actual. En el mundo actual, digamos, para los que la conocemos, es bastante como una declaración de principios que sirve para unificar muchos trabajos de agrupaciones de verdaderos creyentes que confían en la palabra de Dios y que describe muy bien, en realidad, insisto, cosas que para ustedes y para mí probablemente son obvias. O sea,
¿Qué tiene de extraordinario creer que la palabra de Dios ha sido preservada infalible hasta el día de hoy? Para ustedes y para mí, me imagino que nada. El problema es que lamentablemente esta gente se encontró, a mí como teólogo en formación, cuando estudié me encontré con una realidad tal vez incluso peor, pasado el año 2000, en donde, claro, era necesario que hubiera alguien que dijera, aquí estamos. Por algo esto tuvo que nacer en Chicago, Estados Unidos, y no en Europa. Porque en Europa ya lamentablemente todo lo que tiene que ver con la teología ya es teólogo europeo es prácticamente sine qua non hereje. Suena horrible, lo es, pero lamentablemente así es. O sea, no hay mucho, digamos, de todos los grandes biblistas, o mal llamados biblistas, que usted puede encontrar en el mundo europeo, lamentablemente no hay mucho que rescatar. Y la idea precisamente era eso, dejar una declaración de principios, al menos nosotros, los que firmamos aquí, creemos que cualquier cristiano que se precie de ser tal, debe adherir, o debe, no adherir formalmente, no es que haya que ir a firmar el documento y decir pero al menos estar de acuerdo con los principios de lo que están ahí, que por sobre todo son eso, la infalibilidad de la escritura y la preservación de la misma. Y no relativizar, y además estar de acuerdo con que obviamente el texto en sí mismo lo que relata es verdadero. No solo que ha sido bien preservado, sino que también las personas que firman ahí declaran que la escritura es real en su contenido, pero también, así como en su preservación, también en su contenido. O sea, cosa que, insisto, para nosotros no tiene, yo creo que si ustedes o yo la leemos, no le vamos a encontrar tal vez digamos, puede que le encontremos el hálito teológico, tal vez un poco más sistemático, pero puede que hasta nos sorprendamos y qué hay de extraño en esto. Pero lamentablemente en el mundo en el que fue redactada, y en el mundo que sigue predominando en la teología hoy, no es tan lamentable, tristemente. Según su opinión, ¿cuál es la mejor traducción bíblica en castellano? Bueno, de las que circulan, la Reina Valera 909, eso, lo que figura en la Biblia del Oso, yo diría que esa, si es que pudiera ser difundida en lenguaje moderno, que existe, por cierto, me la compré hace menos de un mes, impresa por una editorial llamada Alfaguara, que la sacó en 4 tomos. El motivo, la verdad, no, por qué en 4 y no solo en una, pero se nota en efecto que cualquier problema, digamos, de traducción que podrían tener otras traducciones superarían. Pero mientras tanto, no se me ocurre otra traducción que pudiera superar la Reina Valera 909. Eso no, insisto, al menos de las que circulan. Algunos dicen que podría estar, de ahí tal vez le seguiría la que les decía, la versión moderna, pero esa, insisto, se reimprimió por última vez en el año 2012 en Suiza, y los demás que la tienen seguramente las heredaron de algún padre o de algún abuelo. No más que eso. Pero, insisto, no, si se trata de elegir la traducción que yo les pudiera humildemente recomendar, me quedaría solo en la Reina Valera 909. ¿Por qué existen tantas traducciones bíblicas en castellano? Incluso, al parecer, hay más traducciones evangélicas que de la rama católica. Tristemente no al parecer, en efecto, hay más traducciones evangélicas que católicas. Y como podrán imaginarse, hay más católicos en Hispanoamérica que evangélicos. Como por ejemplo el caso del señor Gómez, o la que hizo la Iglesia Adventista, o la que hicieron los tristemente conocidos mormones, o los testigos de Jehová, o cuántas otras traducciones que han tenido una circulación mínima, como algo insinué hace un par de minutos, por sobre todo, creo yo, para satisfacer el ego de la persona o de la institución que las cobija. Para decir nosotros, qué sé yo, nosotros los presbiterianos, los luteranos, los bautistas de tal o cual, tenemos nuestra propia traducción bíblica. Porque, insisto, piénsenlo, o sea, todavía está circulando la 909, obviamente a plenitud la 60.
Con eso creo que es bastante más que razonable creer que necesidad de otras traducciones, ni siquiera la NBI, con todo el dinero que ha llegado, con toda la subvención que trajo, ha logrado mover siquiera minúsculamente la aguja respecto de la traducción, ya sea la 60 o la 909. Entonces, como le digo, por sobre todo, o sea, fíjense, la Reina Valera 2000, que es la de los adventistas, que duró poquísimo, por cierto, no, yo la tengo solamente porque la encontré de casualidad, ni siquiera sabía de su existencia, pero todas las herejías que enseña la iglesia adventista, ¿creen que no las podrían tratar de justificar con una Reina Valera 60? No, o todas las herejías y de alto nivel que enseñan los mormones, ¿necesitan una traducción bíblica para eso? No, o sea, yo creo que simplemente para, insisto, satisfacer el ego insisto, y ni hablar el caso de Gómez, que es bastante casi patético. Insisto, un trabajo de revisar 2 veces un libro de 1000 páginas en menos de 10 años, es, insisto, por decirlo menos, dudoso. Entonces, es innecesario. Incluso ahora, por ejemplo, hace no mucho salió la llamada Reina Valera 2020, no sé si la han visto, que más encima es una suerte de publicidad engañosa, porque se trata de vender como si fuera una actualización de la Biblia del Oso, hecha por la Sociedad Bíblica Española, pero en versículos clave, como 1 Corintios 1:2, no mantiene el espíritu de la Biblia del Oso, o saca la palabra Jehová. Entonces, insisto, esos son trabajos, yo creo que de poca monta, lamentablemente, insisto, por sobre todo cubiertos por el ego de quien las quiso hacer. No creo que tanta necesidad de tanta traducción bíblica nueva, no le veo para nada una importancia como la que se le pretende dar. Pero es un buen negocio. En algunos casos sí. Bueno, si no, pregúntele a la NBI o al señor Sánchez, insisto, que hablando, disculpen la expresión, porquerías del texto bíblico, el señor Edesio Sánchez, hablando de su traducción en lenguaje actual, se pasea por toda América, Chile, sur de Chile incluido. Entonces, insisto, llega a ser apabullante como alguien que se presenta como un biblista. Se refiere al texto bíblico que le da de comer, literal y metafóricamente, en términos tan horribles. O sea, no hay cosa, pareciera que el señor Sánchez hizo una lista de cuántas herejías podía decir y las presenta en sus conferencias y con una sonrisa de oreja a oreja, como les decía, diciendo, lo menos que decía es que Pablo no existió. O no, perdón, incluso que es un mito Pablo yendo a Damasco, o Saulo yendo a Damasco. O sea, ¿y cómo lo sabe él? Caramba, tal vez tuvo una revelación que nosotros no. O la soberbia, tal vez al señor Jaramillo no lo catalogaría como a Sánchez, que sí. A Jaramillo lo catalogaría como alguien con muchos errores, pero tal vez no un hereje. Pero esa soberbia de decir ninguna traducción que se precie puede venir del texto Receptus. Entonces eso es darle un cachetazo a Lutero, a Reina, a Valera, a King James, a todos nuestros antepasados en la fe que nacieron antes de 1960, básicamente. Entonces, una mezcla de soberbia, ego, etc. ¿En qué año cree usted que se terminó de escribir la Biblia? Miren, sé que es un tema polémico, pero si yo tuviera que dar una fecha, soy de los, digamos, de la escuela más antigua, pero incluso una más radical. ¿Por qué? Porque yo no doy como año más allá del año 68, cuando mucho. ¿Por qué? Y ahí me voy a tomar de palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Recuerden, una de las profecías que Jesús dijo en Jerusalén fue algo que se cumplió tristemente para los judíos el año 70. ¿Recuerdan? No Sí, quedará amén. Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Y eso se cumplió literalmente el año 70. ¿Por qué yo fijo entonces que el Nuevo Testamento ya estaba listo para ese año? ¿No le parece lógico que si eso es en Mateo, ¿no es cierto? No, la verdad me entró la duda. Pero el autor que escribió eso, para darle, si hubiera escrito después de esos sucesos,
no habría dicho, bueno, y estas palabras se cumplieron con la destrucción de Jerusalén y el templo? ¿Por qué no se hace o sea, estamos hablando del templo de Jerusalén, o sea, un lugar sagrado para cualquier judío religioso o no, o no religioso hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo ningún autor bíblico, que todos eran en buena medida devotos, amantes de su patria, gente muy patriótica, muy nacionalista, no iban a mencionar un hecho tan fundamental como la destrucción de no solo del templo, sino de todo Jerusalén? Porque el cerco hacia Jerusalén, de hecho, comenzó el año 67, cuando los judíos, haciendo caso omiso a las recomendaciones de Jesús, cuando decía, ama a tu enemigo, ora por quienes te persiguen, bueno, los judíos fueron un poco más prácticos y los expulsaron. Se les olvidó que ellos eran un país minúsculo versus el imperio más importante de la historia antigua. Y claro, esto, los romanos hicieron un cerco muy efectivo, la gente comenzó a tener hambruna, los soldados romanos en las ciudades que rodeaban depositaban sus heces fecales para que el agua se contaminara, por lo tanto a la gente le comenzó a dar cólera. Los cadáveres muertos que no podían salir o sea, los cadáveres, perdón, que no podían salir a ser enterrados fuera de Jerusalén causaban tifus. Entonces, cuando Tito ingresó el año 70, no necesitó matar mucha gente porque ya la gente estaba batallas grandes, sangrientas, no hubo muchas. O sea, entonces, que no se haya mencionado ninguna de esas cosas en las cartas de Pablo o en el mismo Apocalipsis, donde se habla en las iglesias, me da motivos más que suficientes, a mi opinión, para creer que el Nuevo Testamento no fue escrito no posterior a la destrucción de Jerusalén. O sea, que ninguno de los autores bíblicos tuvo noticia de la destrucción de Jerusalén, pero especialmente del templo. Especialmente del templo. Sobre todo, por eso digo yo, eso no creo que entonces el Nuevo Testamento haya pasado del año 68. Por cierto, nuestros contrincantes en esta área llegan hasta el año 200 incluso, los más herejes. Bullman, Kesseman, toda esa tropa de herejes europeos. No, ninguno de ellos fechan ni siquiera el primero de los libros antes del año 100. Pero yo soy especial, así que por eso me quedo en el año 68. Tenemos alguna pequeña discrepancia ahí con la fecha, pero tampoco somos del año 200, terminamos el año 95. Pero son algunos detalles. La siguiente pregunta, hermano Andrés. ¿Por qué no es adecuado usar el método de equivalencia dinámica para tener nuevas versiones de la Biblia en un lenguaje más accesible y fácil de comprender? Uno, porque la equivalencia dinámica como apunta hacia el lector, mientras que nosotros como creyentes tenemos que apuntar hacia quién, hacia el autor. Entonces, o sea, es cierto, tendrá sus matices. O sea, el problema es que cualquier idioma, como bien lo sabemos, no es idéntico a otro. Y claro, obviamente la Biblia no es una excepción a eso. Pero el problema es hasta qué nivel somos capaces de tolerar cierto grado de dinamismo. O sea, obviamente traducir una Biblia del griego al alemán es mucho más fácil que traducirla al castellano, ni hablar al inglés. ¿Por qué? Porque el griego y el alemán son idiomas bastante grandes comparados con el castellano o el inglés. Por lo tanto, el punto es hasta qué nivel estamos capaces de soportar o tolerar ese grado de equivalencia. Algo de equivalencia siempre va a haber, o tomándonos de otra frase, la famosa frase I love you, te amo o te quiero. Pero eso no significa la palabra literalmente, significa yo amar tú. Entonces el problema es que es muy fácil caer en la paráfrasis, en tomar simplemente la idea. Y porque en alguna medida, si es que nos tomamos demasiado en serio nuestra presentación, o traducción en este caso, podemos terminar creyéndonos que estamos por sobre el texto y que somos nosotros el recipiente adecuado para filtrar lo que realmente la gente puede entender y lo que no. O sea, en alguna medida también se está tratando, con la equivalencia dinámica, tratando a la gente de ignorante.
O sea, diciéndoles, nosotros tenemos, los teólogos, una erudición que me permite entender, qué sé yo, el vocabulario King James, el vocabulario Reina Valera 909, pero ustedes no. Ustedes se merecen solamente traducciones al estilo Dios habla hoy. O sea, ustedes no pueden entender. No, es que utiliza la palabra vetusto en vez de viejo. Entonces usted tiene que acomodarse a eso. O sea, en alguna medida también es una manera de tratar de ignorante al lector. Pero en sí mismo, sobre la traducción, además por el hecho de también lo peligroso que es hasta qué parte corremos corremos la cerca, hasta dónde llegamos con ese dinamismo en el lenguaje, que obviamente si lo abrimos, es bastante difícil diferenciar en qué momento nos vamos a detener. Principalmente por eso, por lo peligroso que puede ser. Una versión que abandona el Textus Receptus puede calificar como revisión de la Reina Valera. De la Reina Valera, yo creo que sí. Y curiosamente, espero no se espanten, voy a tomarme de las palabras de un sacerdote católico, que alguien le presentó precisamente la Reina Valera contemporánea, creo que el año 2012, en una conferencia en Buenos Aires. Y le habló con mucha pompa y ceremonia de la maravillosa Reina Valera contemporánea. Y por cierto, no estoy entrando en el debate bizantino de cuál es mejor o cuál es peor. Pero si el señor Reina, si el señor Valera tradujeron de una manera, desde un texto, en este caso el Receptus, ¿quiénes somos nosotros entonces para decir, no, ustedes se equivocaron y hoy nosotros, siglo XXI, traducimos de otro? ¿Y cuál fue la respuesta de este sacerdote? Le decía, entonces, porque, el punto es que le decía, eliminamos, y lo decía con mucho orgullo, eliminamos la palabra Jehová para referirnos al nombre divino. Y el sacerdote pero me encantó la lucidez con la que le respondió. Le dijo, entonces no es una Reina Valera. Podrá ser buena, mala, como quieran, pero deja de ser Reina Valera. O sea, más allá de la discusión si la palabra exacta es... pero bueno, si durante 569, 600, 700, 800, durante casi cuatro siglos, se utilizó cierto texto, cierta manera, cierto criterio de traducir, pero especialmente qué texto, entonces, ¿quiénes somos nosotros hoy para decir, no, todos estos caballeros, estos 4 siglos anteriores, nosotros los estamos desautorizando con nuestro trabajo? O sea, de hecho, esta misma persona que les comentaba, que me decía, van a cometer errores los copistas, él decía, no, es que Lutero, los de la Biblia de Ginebra, para que no digan que no hablo de los calvinistas también, o los King James, Cipriano de Valera, etcétera, o Casiodoro, hicieron la típica frase como de acomodaticia, hicieron lo mejor que pudieron con lo poco que tenían. O sea, ¿se dan cuenta de la arrogancia de eso? O sea, me está diciendo que el señor, qué sé yo, Juan Pérez, que hizo ese comentario, está diciendo yo tengo mejor manera, mayor erudición de la que tuvo Lutero y todos estos personajes para traducir la Biblia. Entonces, nuevamente, el punto ahí, de nuevo, arrogancia, soberbia. ¿Quién es el lector del siglo o el traductor del siglo XXI para, como decimos acá, ningunear el trabajo de nuestros antepasados? Si se abandona el Textus Receptus en una versión, difícilmente podríamos calificarla realmente como una revisión de Reina Valera. Porque Reina y Valera trabajaron básicamente en base al Textus Receptus. Sí, no, o sea, sí, gracias por la aclaración, había olvidado esa parte. Es que en efecto, claro, o sea, si un texto se obtuvo de cierta manera y se trabajó de cierta manera también, bueno, si entonces tomamos otro texto de origen, o también algo que, o sea, obviamente ya le estamos quitando el piso histórico a ese documento. Ok, supongamos que nuestros, comillas, amigos del Nestlé Aland tienen razón. Ya, ok, démosle el derecho a la duda. Seamos generosos, bastante. Pero bueno, entonces no me digan que es la Luther Bibel, no me digan que es la Reina Valera, no me digan que es la King James. Es la versión moderna, siglo XX, lo que quieran, de las traducciones que ellos quieran generar.
y que más aún, insisto, no han sido realmente un gran aporte a la traducción bíblica. Es cierto, la Reina Valera llega, perdón, la NBI, la NTV han llegado con mucha fuerza, han sido bastante tomadas en cuenta, pero no es que la gente se esté abalanzando porque escucharon, oh, viene una traducción que dejó de lado el Receptus y se quedó con el Nestle Aland, y entonces ahora nosotros nos vamos a abalanzar a buscar a las librerías, la NBI y todas estas traducciones modernas, ¿no? Entonces, o sea, del momento en que se saca el Receptus de una traducción bíblica, en el caso del castellano se está dejando de lado todo lo histórico textual que implica la Reina Valera. O sea, no, como le decía, o sea, el ejemplo ese que le doy sobre la palabra Jehová y lo que dijo ese sacerdote en España, o perdón, en Argentina. Es bastante aclaratorio para mí. O sea, ok, podrá ser buena o mala, pero deja de ser una Reina Valera. Así de fácil. No le veo otra salida a eso. Que lo hagan si quieren, pero que no me digan que es una Reina Valera entonces. Gracias. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Si abandonas el texto Receptus, deja de ser ya el documento que tenemos, deja de ser una revisión de la versión de Reina Valera. En sus antecedentes, ¿qué tan influenciada está la versión 1960 con el texto crítico? Hasta donde yo sé, digamos, se trabajó como base por lo que tengo entendido. También la historia del comité traductor es bastante poco difundida. No se sabe mucho públicamente de ella. Yo creo que para tratar de quedar bien con ambos públicos, con el público 909, con el posterior, es que se trabajó con base en el Nestle Aland, y en donde habían diferencias, o donde habían versículos que faltaban, que habían las tradicionales diferencias entre el Receptus y el Nestle. Ahí se tomó el Receptus. Por eso es que, por ejemplo, no encontramos esos baches garrafales como, por ejemplo, que falte la doxología del Nuevo Testamento, está la coma juanina, entre otros, y esas palabras como cuando la NBI omite decenas de veces la palabra Señor, por ejemplo, o para referirse a Cristo, o cuando dice Maestro bueno se omite en la NBI. Entonces, en todos esos detalles, como le digo, hasta donde tengo entendido, se hizo una especie de ¿cómo decirlo?, de texto ecléctico para trabajar. O sea, no es que se haya trabajado en un 100% en esa época creo que estaba todavía circulando la cuarta edición del Nestle Aland. Yo creo que simplemente, o sea, no creo, sino que sé que se utilizaron ambos textos para conciliar ambas posiciones, porque yo creo que tuvieron eh, eh, la astucia de darse cuenta de que si se iban muy en contra del texto tradicional, sacando todos estos versículos de diferencia que habían, no les iba a ir bien. Y por eso yo creo que, o sea, hasta donde se tomaron de ambos textos. No, o sea, lo que falta, digamos, del Nestle Aland, lo tomaron y lo pusieron perdón, en lo que conocemos como la Reina Valera 60. ¿Qué opina de la versión Reina Valera 1602 purificada? Dicen que es una traducción bastante buena, pero creo que tiene algunos problemas precisamente en 1 Corintios 1:2. La verdad no la conozco en detalle, la he visto solamente en formato digital, pero creo que fue un muy buen intento de acercar precisamente la 602 con vocabulario moderno. O sea, no se metió tanto en lo que es la traducción en sí misma. O sea, se parece más a la de Cipriano de Valera, digamos. Pero por sobre todo lo que querían era, hasta donde conozco, insisto, acercarse al vocabulario moderno de aquella época. Igual la purificada, igual ya tendrá por lo bajo unos 25 años, si mal no recuerdo. Pero más que buscar ser una traducción perfecta, digamos, que supere las otras, era eh, actualizar el vocabulario del trabajo de Casiodoro de Reina, perdón, de Cipriano de Valera, ¿no?
pero no podría decirte que la considere mala, no, de ninguna manera. No, tampoco le diré que al nivel de la 909, pero además que lamentablemente tuvo un alcance pero minúsculo. No creo que el tiraje que haya tenido ya ha llegado a las 10.000 copias. No, es más, creo que nunca salió a la venta. Sí. Se repartió como regalo, pero y en algunas partes, nomás una circulación bastante limitada. Por eso, como le digo, yo sé que la tengo solamente en formato digital. La última pregunta es, considerando que tenemos la Reina Valera 1909 como una versión fiel a los originales, ¿considera que el trabajo de revisión de las sociedades bíblicas trinitarias es necesario y podrá reemplazar esta revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria a la Reina Valera 1909? Yo diría que a ambas preguntas mi respuesta es un triste no. O sea, insisto, pensar que la traducción que sea va a dejar de lado a la 909 que nosotros conocemos es iluso creerlo. Además que igual no le perdono al comité traductor que hayan cambiado Primera de Corintios 1:2. Lamentablemente ahí adhieren si bien lo ponen en cursiva la frase hacer, pero también esas cursivas, o sea, si no era necesario tener la frase hacer, ¿para qué poner? No digo que sea un mal trabajo, no, pero en este versículo, en este caso muy puntual, creo que lamentablemente se equivocaron nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Por cierto, yo soy parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero no es que esté renegando de ellos, pero además que lamentablemente no creo que haya un público objetivo al cual nosotros como Sociedad Bíblica Trinitaria podamos apuntar y decir, aquí tenemos un público que realmente nos va a permitir una circulación que amerite mover de su atrio de su pedestal, perdón, a la Reina Valera 909. No, insisto, eso yo creo que es imposible. No lo hizo la Reina Valera 960, no lo hizo la NBI, con todos los recursos, todo el apoyo que tuvieron. Dudo que un trabajo que se vaya a realizar por parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria tenga ese éxito. Me gustaría pensar que me equivoco, pero lo dudo mucho en vista de lo limitado que es digamos, el marketing, aunque suena un poco pesada la palabra, que tiene la Sociedad Bíblica Trinitaria. Yo creo que habría fortalecido otros trabajos de la labor ministerial de nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero creo que en este caso yo no era nunca fui muy esperanzado, nunca estuve muy esperanzado en realidad de que esto fuera un trabajo exitoso. Recordemos, de hecho, que la Sociedad Bíblica Trinitaria ya hizo 2 tirajes de una revisión. No es la misma que está haciéndose ahora, por cierto. Una salió con editorial Unilit y la otra no recuerdo la primera. Pero ya se han hecho 2 y también tuvieron una difusión minúscula, lamentablemente. Más aún que no estaba a cargo de la Sociedad Bíblica Trinitaria, sino de la editorial Unilit. Entonces, si ni ahí tuvieron una buena difusión, ahora con toda la avalancha, y eso fue pre-NBI, pre-NTV, Reina Valera contemporánea, entonces creo que lamentablemente es poco el alcance que pueda llegar a tener ese o cualquier nuevo trabajo, no solo el de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Que no, insisto, no estoy diciendo que sea malo, pero que lo veo poco probable de que sea exitoso. Vamos a hacer un gesto para nuestros amigos de Perú, porque nos ha llegado una última pregunta. Nuestro hermano Pablo Pino de Perú nos pregunta, en otras palabras, ¿existe una versión recomendable con lenguaje actual basada en la revisión 1909? ¿Una versión recomendable? A ver, yo diría que
hay algunas que se podrían recomendar, pero que casi no circulan. Por ejemplo, la Reina Valera 79 o la 77, que son trabajos bastante buenos en general. O sea, eso sin tomar en cuenta la 60, porque me refiero que la 60 es un trabajo autónomo, no está vinculada con la 909, la 77 y la 79, pero lamentablemente tienen una circulación bajísima. O sea, yo la tengo porque me enteré de ella, porque la vi en una bodega de la Sociedad Bíblica y la compré nada más. Pero la he comparado con la 909 y claro, mantienen en gruesas líneas el espíritu Reina Valera 909, pero lamentablemente no tienen gran circulación. O sea, si le pudiera recomendar alguna, le diría sí, trate de conseguir uh, precisamente la Reina Valera, no, esta. Tiene dos ediciones, esta y una en tapa grande. Reina Valera 79. En la portada dice antigua versión de Reina, pero el nombre oficial es, como lo hizo en su interior, edición 1979. Que claro, esta, como, no, como insisto, afirma abiertamente ser una actualización de vocabulario de la Reina Valera 909, no ir más allá. No pretende ser una revisión desde cero, de una hoja en blanco, digamos, sino que, pero como le digo, más allá de eso, han salido una cantidad, no, porque todas las otras, en realidad, las que han salido, la Reina Valera revisada de hace unos 2 años, no, para nada los considero, o sea, si es seguidor de la Reina Valera 60, claro, ahí le gustaría esa, pero más allá de eso, no. Si me permite, hermano Andrés, yo diría que todo cristiano debe contar con un buen diccionario en español y tiene la herramienta suficientemente adecuada para poder comprender el vocabulario de la 1909. Eh, Solamente hay que hacer un esfuerzo Sí, o para sea, no, si se trata agarrar el de, significado. como lo decía al principio, o sea, los detractores acérrimos que tiene la King James en inglés, o en el caso nuestro, la Reina Valera 909, siempre apuntan al tema vocabulario, no al tema calidad. Claro, nos faltan los más dogmáticos, como lo decía, como Sánchez o Jaramillo, que claro, desprecian rotundamente lo que tenga que ver con el Tectus Receptus. Pero sí, en efecto, o sea, no es que, no estamos hablando de que estemos con neófitos o con gente que no haya pasado, o sea, no creo que realmente se pueda decir es que con esta Biblia no voy a ser capaz de acercarme a la fe cristiana. O sea, ya sea si ese va a ser el motivo por el cual hacer, o sea, piensa en lo triste que es que alguien nos dijera, no, yo no puedo acercarme a la Biblia porque no me gusta el estilo literario que tiene. En este caso la Reina Valera 909 o en la King James, o sea, es como para decirle, bueno, cuidado con lo que estuviste estudiando durante 12 años en el colegio, porque tal vez no te enseñaron mucho. No es, digamos, o sea, que vayamos, qué tanta palabra tan horrible encontramos en la 909 que no pueda ser entendida. No, no, o sea, no, es como, yo creo, una excusa barata simplemente para desacreditar un texto para destronar un texto que hasta el momento, gracias a Dios, ha demostrado ser indestronable. Y dudo que eso vaya a cambiar.